Y los Estados Unidos de Norteamérica, donde tú y yo vivimos, llevan aproximadamente 200 y hace 300 años era un desierto Estados Unidos de Norteamérica. Cuando comenzaron a llegar los Pilgrims, los peregrinos de Inglaterra, que poblaron Rhode Island, el estado de Virginia, huyendo de la persecución del Vaticano y de los católicos, y se vinieron a poblar aquí. Y cuando llegaron los Pilgrims, aquí a esta maravillosa nación, llegaron con este libro. Y comenzaron a orar. Vean ustedes las películas que han hecho de ellos. Oraban, a la iglesia iban todos los domingos, muy bien vestidos todos el domingo, las mujeres muy lindas con su sombrero, en sus carretas con sus caballos, un predicador, etcétera, etcétera. Trataron de comenzar a evangelizar a los Cheyennes, a los Sioux, a los Apaches, etcétera, etcétera. Ellos se resistieron, hubo muchas muertes, lo que tú quieras, pero esta nación fue fundada en la Biblia. Es la segunda nación en la historia de las naciones, Estados Unidos, que fue fundada en la Biblia después de Israel. ¿Y México? ¿Cómo fue fundado México? De México llegaron los monjes españoles católicos y no llegaron con la Biblia, llegaron con el catolicismo. Y cuando llegan los monjes católicos a México, Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, mezclan la religión católica con la brujería de los indígenas. Hubo una mezcla de ocultismo con religión, se llama sincretismo. Y entonces emergió esta religión en México, y después Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y vemos que hasta casi abajo todo Centroamérica hemos sido naciones maldecidas. Hace muchos años, cuando mi esposo y yo comenzamos a viajar a Estados Unidos, notamos algo. Si tú vienes en un avión y pasas la frontera, vamos a poner de Ciudad Juárez o de Tijuana, la que tú quieras, inmediatamente México, seco, 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 seco por todos lados. Y llegas a Estados Unidos, verde, 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 por todos lados. Llegas a Centroamérica, seco, 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 pobreza, etcétera, etcétera. Y decíamos, ¿por qué este contraste tan grande? Donde aquí hay orden, aquí hay autoridad. Aquí a un policía no te le pones al brinco porque te saca la pistola y te mata. Tienen orden de matar si tú agredes a un policía. La semana pasada, en México, un pueblo en Michoacán, desarmaron a 17 soldados, les bajaron los calzones. Les quitaron las ametralladoras, los escupieron y los orinaron. Y el presidente dijo, no los toquen. ¡Increíble! Entonces nos damos cuenta que hay un contraste tremendo en todas las cosas. Y lo mismo pasa en Israel. Vayan a Israel. Crucen a Jordania. Seco, 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 seco. Irak, seco, 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 seco. Siria, seco, 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 seco. El Líbano, seco, seco, seco. Y llegas a Israel. Verde, 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 más de 8 millones de olivos plantados. ¿Por qué esta nación tan insignificante, tan minúscula, en medio de más de 25 millones de árabes, sobresale con la más alta tecnología? El 70% de los premios Nobel han sido judíos los que los han ganado. Los más grandes descubrimientos, la medicina, la aspirina, la penicilina y todo lo que tú me quieras mencionar de la tecnología de la cibernética, viene de Israel. ¿Por qué esa diferencia? Esta se llama la Biblia. La Biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos bolivianos. Como una Biblia en mi mano derecha y su carta de renuncia en la mano izquierda. Fue Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de la próspera región de Santa Cruz, bastión de la oposición, quien anunció que llevaría las Sagradas Escrituras a la Casa de Gobierno para forzar la salida de Morales, quien se había declarado ganador de los comicios. Con sus rogativas para enfrentar a Morales, Camacho analizó el apoyo de católicos y evangélicos
un sector que sacó cabeza en Bolivia en las recientes elecciones. Histriónico, elocuente y fundamentalista, Camacho fue clave para propiciar la partida de Morales, al impulsar movilizaciones callejeras a las que siguieron un motín policial y la decisión de las Fuerzas Armadas de abandonar a su suerte a su comandante en jefe. En medio de las invocaciones a Dios en Bolivia, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, pidió el martes en Washington la ayuda de la Iglesia Católica para la pacificación del país andino. Almagro, promotor de la realización de nuevas elecciones, dijo que son necesarias instituciones con legitimidad para que las partes enfrentadas superen sus diferencias y por esto instó a los obispos católicos a convocar a un diálogo. Desde el norte nos informan que Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia. Igualmente expresaron en Bolivia la derecha golpista, la derecha masacradora, no puede volver a Bolivia. Y están pidiendo a Naciones Unidas, a la Iglesia Católica, a la Unión Europea, que no vuelva al Evo. Me hace recordar mis tiempos. Y están pidiendo a Naciones Unidas, a la Iglesia Católica, a la Unión Europea, que no vuelva al Evo. Iglesias, los ministros de culto tienen plenas libertades en su pensar, en su actuación, en su capacidad de organización. Incluso lo que hemos asistido es una reactivación de la religión en la política. En Estados Unidos es un ejemplo muy claro. España en este momento está en una ebullición sobre el tema. La cuestión de fondo es bajo qué concepto estamos permitiendo, en este caso Pablo Gómez está abriendo la puerta para que lo religioso en México se repolitice nuevamente. ¿Bajo qué condiciones? En México no es casual que la discusión del debate sea apasionada, sea tirante, sea polar. ¿Por qué? Porque en el ADN, digamos, de la memoria, en la historia del país, hemos asistido a dos guerras fraticidas, donde el factor religioso, concretamente la Iglesia Católica, ha sido uno de los polos. Es decir, en algunos es clara, en estos casos, la excesiva ambición política del clero, de tal suerte que desde los liberales, los masones, en una primera etapa, en el siglo XX con la Guerra Cristera, se abren socialistas, comunistas, anarquistas, y hay una actitud, digamos, histórica en términos políticos de anticlericalidad. Ojo, no es anticatolicismo, sino anticlericalidad. Es decir, la experiencia histórica nos muestra que el clero, cuando tiene poder, tiene presencia y tiene incidencia en un pueblo mayoritariamente católico como es el mexicano, abusa de ese poder. Y la Guerra Cristera en el siglo XX. Ahora, ¿bajo qué condiciones hay que replantear esto? Hay que hacer una relectura de la historia, primero. Y segundo, sobre todo, tener ciertos candados, si bien no a nivel de la Constitución, sí a nivel de las leyes secundarias, que permitan que el clero tenga un cierto acotamiento en esta excesiva ambición histórica que ha mostrado no una, no dos veces a lo largo de la historia. Y hemos visto cómo en los procesos electorales, en los momentos cruciales, los obispos, particularmente la alta jerarquía, habla a nombre del pueblo mexicano, incluso chantajea a la clase política mexicana. Entonces creo que hay que buscar una fórmula intermedia. Creo que en este caso el profesor Pablo Gómez se ha excedido en su afán liberal y ha concedido o está concediendo excesivas facilidades y aperturas a un clero que ha mostrado en la historia precisamente esto, ambición política. Acá desde Bolivia para mí es un placer, primero tener la oportunidad de conocerlo directamente y segundo por poder compartir con ustedes estos momentos tan importantes. Presidenta Áñez, le envío el saludo caluroso del pueblo de Venezuela, del Parlamento Nacional, en mi persona como presidente encargado. Han sido fuente de inspiración para los venezolanos en poder conducir una transición democrática, constitucional, pacífica, orientado
sobre todo por los ciudadanos, por el derecho a elegir, por los derechos fundamentales, el respeto a las libertades, a los derechos humanos. Le habla su servidor Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional. Vamos a enlazarnos y expresarte desde acá de México nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano y además nuestro respaldo total a la causa valiente que estás encabezando. Te felicitamos, te reconocemos como el presidente encargado para la transición, para convocar a una elección. Y debo decirte algo muy bueno que hoy ocurrió acá en México. Tuvimos nuestra reunión plenaria de los diputados federales, el día de ayer de los senadores, y hoy votamos por unanimidad los legisladores del PAN, que vamos a pedir la próxima semana a el Congreso de la Unión que te reconozca oficialmente como el presidente de Venezuela. Para nosotros es muy importante ello y le vamos a hacer un exhorto respetuoso al presidente de México para que también lo haga en su calidad de jefe de Estado.